Buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Harold Plata y quien les habla Lice Rojas. A nosotros nos correspondió el tema de la segunda ley de la termodinámica. Para esto iniciaremos realizando un cuadro comparativo entre la primera ley de la termodinámica y la segunda ley, la cual la diferencia entre ellas dos es que la primera ley no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura en realidad que ocurre el proceso. Esta falta de adecuación de la primera ley es identificar si un proceso puede tener lugar introduciendo otro principio general. Segundo, no limita a identificar la dirección de los procesos y también afirma que la energía tiene calidad así como cantidad. La otra tercer tips de la primera ley es que es razonable concluir que lo que ocurre en un proceso debe satisfacer esta primera ley. En la segunda ley de la termodinámica encontramos que no se limita a identificar la identificación de los procesos y la primera ley sí, pero que tienen en común en que afirma que la energía tiene calidad y cantidad igual que la primera ley. Su otra semejanza o similitud es que un proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga tanto la primera ley como la segunda ley de la termodinámica. La primera diferencia de la segunda ley a la primera ley es que provee los medios necesarios para determinarla, así como el grado de degradación que sufre la energía durante un proceso. La segunda es que se usa también para determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario, como las máquinas térmicas y refrigeradores, así como predecir el grado de terminación de las reacciones químicas. Y tercero y por último, la ley está también estrechamente asociada con el concepto de perfección. La segunda ley define que la perfección para los procesos termodinámicos se puede usar para cuantificar el nivel de perfección de un proceso y señalar la dirección para eliminar eficazmente las imperfecciones. Como segundo punto, vamos a hablar sobre los depósitos de energía térmica. Un depósito de energía térmica es conveniente tener un hipotético cuerpo que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande, como la masa y el calor específico, que pueda suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura. Un ejemplo común en el depósito de energía térmica es el horno industrial. Las temperaturas de la mayoría de los hornos se controlan con cuidado, por lo que son capaces de suministrar de una manera esencial isotérmica grandes cantidades de energía térmica en forma de calor, por lo cual se pueden modelar como depósitos. También debemos tener en cuenta que cualquier cuerpo físico cuya capacidad de energía térmica es grande con respecto a la cantidad de energía que suministra o absorbe se puede modelar como depósito. Un depósito que suministra energía en la forma de calor se llama fuente y el otro que absorbe energía en la forma de calor se llama sumidero. Los depósitos de energía térmica suelen denominarse depósitos de calor porque proveen y absorben la energía en forma de calor, como lo vamos a ver a continuación. Como lo vemos a continuación en la imagen, como les comentaba, tenemos una energía térmica de fuente, la cual es la que entrega el calor, y la energía térmica sumidero, que es la que recibe ese calor, esa fuente de energía. Puede ser como el sol y el que recibe el calor, la superficie, como los lagos, los mares, que por esta manera también nos toca tener cuidado del control de ese tipo de contaminación que puede perturbar seriamente la vida marina en los lagos y en los ríos. Bueno, ahora les hablaré sobre las máquinas térmicas. Y las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas a todas de la siguiente manera. Primero, reciben calor de una fuente a temperatura alta, como la energía solar, el horno de petróleo, el reactor nuclear, etc. Segundo, convierte parte de este calor en trabajo, por lo que genera en la forma de una flecha rotatoria. Tercero,
rechaza el calor del desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura como la atmósfera y los ríos. Cuarto, opera en un ciclo de máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo común requieren un fluido hacia y desde el cual se transfiere calor mientras experimenta un ciclo. Al fluido se le conoce como fluido de trabajo. La combustión se lleva a cabo fuera de la máquina y la energía térmica liberada durante este proceso se transfiere en vapor como calor. Para tener en cuenta, entonces les mostraremos las siguientes cantidades y unidades que utilizaremos en esta segunda ley de la termodinámica. Bueno, como lo vemos a continuación en cada una de la definición de nuestras letras, es que Q de entrada es igual a la cantidad de calor suministrada al vapor de una caldera desde una fuente de temperatura alta como es el horno. Q de salida es la cantidad de calor rechazada del vapor en el condensador hacia un sumidero de temperatura baja como la atmósfera. El W de salida es la cantidad de trabajo que entrega el vapor cuando se expande en una turbina. Y el W de entrada es la cantidad de trabajo requerida para comprimir el agua a la presión de la caldera. Para esto debemos reconocer que el trabajo neto de salida es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada, que es lo que estábamos viendo de W de salida menos W de entrada, y esto tiene que ser en kilojoules. Solo la parte del calor transferido a la máquina térmica se convierte en trabajo. La fracción de la entrada de calor se convierte en salida de trabajo neto, que es una medida de desempeño de la máquina térmica y se llama eficiencia térmica. La ecuación de la eficiencia térmica es la salida del trabajo neto sobre la entrada del calor total, que viene siendo la salida de trabajo neto, que es W neto de salida, sobre la entrada de calor, que viene siendo Q de la entrada. Luego debemos conocer las siguientes magnitudes. Las siguientes magnitudes que debemos conocer es QH, Q sub H, que es igual a la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura, y QL, que es la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de bajo de temperatura. Como lo vamos a observar a continuación, se puede expresar como lo podemos expresar como W neto de salida es igual a Q sub H menos Q sub L. Debemos tener en cuenta que estas cantidades son positivas. Y como un tips para mayor eficiencia significa que entre menos consumo de combustible tiene una máquina, son menores los costos y hay menos contaminación. Por este motivo, esta parte de ley de la termodinámica es muy importante también para los ingenieros y para las personas que se hacen cargo de la contaminación atmosférica. Para que entiendan un poco más de toda esta teoría, a continuación los dejo con mi compañero Harold, que nos van a hacer unos ejemplos según esta segunda ley de la termodinámica. Muchas gracias. Muy buenas noches. En este momento vamos a resolver el primer ejercicio para la explicación de la segunda ley de la termodinámica. Entonces nos indica que un estudiante agrega calor a 0.350 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados hasta derretirlo todo. Lo primero que nos pide es el cambio de la entropía en el agua. Lo primero que tenemos que tener presente es que para hallar el cambio de la entropía es igual a S2 menos S1, el cual nos equivale a el calor específico
sobre la temperatura. Ahora vamos a proceder a encontrar la entropía. Vamos a tener presente que el calor encontrado es de 1.17 por 10 a la 5 joules sobre la temperatura que nos habían dado 0 grados centígrados, la cual, convirtiéndolo a grados Kelvin, serían 273 grados Kelvin. Esto nos va a dar un valor de 429 joules sobre grados Kelvin. Este sería el valor del cambio de la entropía para el agua. Ahora, para hallar el calor, debemos de tener presente que como hay un cambio de estado de sólido a líquido, sabiendo que es constante, el calor latente de fusión para el agua es de 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Esto hace referencia a la energía necesaria para derretir 1 kilogramo de agua. La ecuación que utilizaremos para hallar el calor es la masa por el calor latente de fusión. Entonces tenemos que la masa es de 0.350 kilogramos por 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Esto nos va a dar un valor de 1.17 por 10 a la 5 joules. Dado que cancelamos estas unidades. El punto B nos indica que la fuente de calor es un cuerpo muy masivo que está a 25 grados centígrados. Nos pide calcular el cambio de la entropía de este cuerpo. Ahora vamos a generar lo que es la conversión de grados centígrados a grados Kelvin, lo cual pasando de 25 grados centígrados a grados Kelvin nos va a dar 298 grados Kelvin. Y como nos indica el calor que nos dio anteriormente era de 1.17 por 10 a la 5 joules, aunque el ejercicio nos indica que es un cuerpo muy masivo, el cual nos está indicando que está saliendo el calor, entonces sería negativo. Como tenemos presente el cambio de la temperatura, teniendo presente que la entropía es el calor sobre la temperatura, vamos a reemplazar teniendo presente que el calor es de menos 1.17 por 10 a la 5 joules sobre la temperatura que nos indican de 298 grados Kelvin. Esto nos va a dar un igual de, utilizando nuestra calculadora, menos 393 joules sobre grados Kelvin. Finalmente, el ejercicio nos pide que por favor determinemos el cambio total de la entropía del agua. Vamos a tener presente que el cambio de la entropía total va a ser la suma de los datos anteriormente hallados, es decir, 429 joules sobre grados Kelvin más menos 393 joules sobre grados Kelvin
para un total de 36 joules sobre grados Kelvin.